Comadrita, bienvenida. Este es un Facebook Live o podcast o plática, como usted le quiera llamar, muy importante. Ese es un tema que da mucho para hablar y que teníamos muchas ganas de hacer. Sí, es que normalmente estamos expuestos a un montón de productos o de terapias o cosas que nos quieren vender y no sabemos muchas veces si son ciertas, si no son ciertas. Y hoy vamos a hablar largo y tendido al respecto. Vamos a darles algunos tips para identificar cuando normalmente hay que andarse con cuidado porque puede ser un fraude o una estafa. Entonces, no se los pierda, empezamos. Y bueno, las pseudoterapias, los productos milagro, todo esto, Adrián, es pues algo común, ¿no? Sí, y ha estado con la humanidad pues desde siempre, ¿no? Yo creo que es, surge, o parte de lo que bueno, yo creo que ocurre, es que pocas cosas, o sea, estar enfermo ya es algo que nos genera ansiedad. Correcto. Pero además nos genera ansiedad no sentir que podemos hacer algo al respecto. Sí, o sea, a ver. Nos sentimos tranquilos o nos sentimos mejor si sentimos que de manera activa estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya alguna vez habíamos mencionado, como que una de las preguntas más comunes cuando uno se enferma de lo que sea es ¿y qué voy a poder comer? ¿No? Y si hay enfermedades en las que uno debería cambiar su dieta, pero son menos de las que muchas veces la gente cree, ¿no? Lo que ocurre es que todos nos sentimos mejor o más tranquilos sintiendo que si cambio en algo mi que dieta... si podemos hacer algo, ¿no? Nos sentimos mejor si sentimos que las cosas están en nuestro control. La incertidumbre nos cae gorda. Entonces, este vacío, por así decirlo, genera que pues todo el tiempo estemos buscando qué más puedo hacer, ¿no? ¿Qué otras cosas existen que podrían ayudarme a resolver un problema de salud en específico? Y bien, entonces a lo largo del podcast estaremos hablando de varias terapias. No tenemos el afán de ofender a nadie, ¿no? Sobra decir que ese no es nuestro objetivo. Es importante aclarar que esto que estamos diciendo lo estamos diciendo con un poco de evidencia, ¿no? Siempre con la evidencia que hay. Y es que hay muchas cosas que no tienen evidencia de que sirvan o de que no sirvan. Y tocaremos más el tema más a fondo. Pero bueno, vale la pena decir que no se trata de ofender a nadie, no queremos arruinar el negocio de nadie. La intención es tu salud y poder promover lo mejor para ti, para tu salud, para que sigas sano y justo para que si tienes dudas puedas usar ese tipo de estrategias que te vamos a dar para evitar caer en estas triquiñuelas. Y procuraremos mantenerlo pues lo más práctico posible y como también a lo mejor están viendo esto y no se pueden quedar el video o lo quieren escuchar después en el podcast o lo que sea. De entrada les decimos que si tienen alguna duda en específico, claro, pues tenemos un número de WhatsApp. Entonces, si a lo mejor después de poner en práctica todo lo que vamos a mencionar ahorita, todavía no les queda la duda o no se animan o quieren corroborarlo con alguien, escríbanos al WhatsApp. Sí, o si en el futuro les llega alguna duda o les quieren ofrecer algo, no están seguros de si funciona o no, pues idealmente pregúntenle a su doctora, lo platicaremos igual más adelante, pero también pues se pueden acercar con nosotros y si podemos ayudarles en algo, pues ahí estamos. La verdad es que somos nos encanta estar leyendo todo tipo de estas terapias y de hecho, o sea, yo creo que podemos comenzar contándoles que hicimos un experimentillo, o un par de experimentillos hace poco. Sí, hay en el Facebook hay un montón de grupos de remedios y de grupos, y es que en general las personas nos preocupamos por nuestra salud, es algo bueno, y queremos hacer algo, queremos sentir que estamos, ¿no? Y nos encanta también ayudar a los demás, entonces queremos ayudar a los demás y queremos compartir el conocimiento que tenemos o no. Esto es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, porque pues es bueno ayudar a los demás, bueno querer apoyarnos entre todos. Sí, es muy bueno tener una actitud activa en el manejo de nuestra salud, todo eso está perfecto. Y esto es algo ancestral, ¿no? O sea, a través de los años, pues así siempre ha sido, pero hasta hace no mucho la esperanza de vida se mantuvo en máximo 35 años, ¿no? Con estos, pues los chamanes, los rituales, etcétera. Y no es que tengamos nada en contra de esto, ¿no? Pero hoy sabemos, gracias a la evidencia científica, que la higiene, que algunos medicamentos, que algunas cosas que hacer o que no hacer funcionan más que otras. Y esto no es pues tema de casualidad, ¿no? Hay
estudios atrás y ciencia que lo respalda. Y cuando decimos ciencia que lo respalda, muchas veces suena algo complicado, alejado a nosotros, algo que solamente hacen los científicos en un laboratorio. Y no, la ciencia es cuestionarse, ¿no? Básicamente es eso. Y es que, cuestionar si funciona o no. por contarles un poco del experimento que hicimos, hay unos grupos en Facebook y en muchas redes sociales diferentes, en donde en común lo que hacen en estos grupos es que alguien con un problema de salud pide ayuda. Entonces hay grupos de todo tipo de remedios en donde alguien escribe, tengo esto que me recomiendan. Entonces, un montón de gente que no conocen a quien está escribiendo, que no tienen idea, que muchas veces viven en países diferentes y que simplemente por esto y esto se soluciona con esto otro, te sugieren distintos tipos de remedios, ¿no? Entonces nos metimos a varios de estos grupos y dijimos que teníamos distintos problemas de salud para ver qué respuestas recibíamos. Porque de hecho, digo, ya lo hemos posteado de repente tiene, o sea, la gente que con buena intención en su mayoría sugiere o aconseja alguna cosa, de repente sí son súper aventurados y con un aplomo envidiable sugieren cosas muy de todo tipo, ¿no? Entonces nos metimos a estos grupos, pedimos que nos recomendaran cosas para distintos problemas de salud, nos llegó una cantidad de cosas. Sí, digo un poco, podría decirse que no fue tan ético quizá, pero bueno, tenemos que saber qué es lo que pasaba cuando alguien preguntaba estas cosas, porque unas cosas son los que te dicen en los comentarios. Exactamente. Y otra cosa es lo que te mandan por mensaje directo y está cañón. Es que, y un poco es eso a lo que quiero llegar para entrar de lleno en este tema. A ver, está muy bien preocuparnos por nuestra salud y tener una actitud activa. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia principal entre los tratamientos que te va a dar tu doctora y los tratamientos que te va a dar uno de estos grupos de Facebook, o los tratamientos que te va a dar el chamán, o los tratamientos que te va a dar... Sí, ¿y a quién cualquier otra pseudociencia o producto milagro, pseudoterapia, como le queramos llamar? La diferencia entre estos dos tipos o esquemas de tratamiento es que uno fue producido de manera científica y otro no. Y de hecho, en uno de los posts que ocurrieron en la semana, en los que mencionábamos distintos de estos tratamientos y que si el Herbalife o el OmniLife o todos estos, uno de los comentarios que recibimos es que a mí no me importa si está científicamente validado o no, a mí lo que me importa es que funcione. Y aquí es en donde vale la pena hacer el primer hincapié. A ver, cuando nosotros decimos que un tratamiento está respaldado científicamente, no nos referimos a que conocemos bien la ciencia o podemos explicar de manera científica por qué funciona. Porque de hecho, y si somos honestos, y les contamos 2, 3 netas que a veces nos incomodan a los médicos también, hay muchos medicamentos que no sabemos cómo funcionan. Cuando decimos que un medicamento está respaldado de manera científica, no es al mecanismo de su acción, es precisamente a si funciona o no. Y es que, como habrán visto en nuestro podcast del placebo, muchas veces cosas funcionan no porque funcionen, sino porque creemos que funcionan. Y esto hace toda la diferencia, porque si tú crees que el OmniLife, el Herbalife o el agua de limón que te estás tomando te va a funcionar, te va a funcionar. Pero aquí vamos a ir al siguiente punto, que son, ¿cuál es el problema de tomarme yo este tipo de cosas? Y ahí podemos identificar básicamente 3 problemas importantes. El primero es que va a retrasar el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Muchas enfermedades, ¿no? Si queremos hablar en concreto del cáncer, que además es una muy común causa o víctima de este tipo de terapias, se puede tratar y puede curarse de manera radicalmente mayor, o la probabilidad de curarlo es radicalmente mayor si se detecta más temprano. Depende del cáncer, depende de muchas cosas, pero en general, como regla general, podemos decir que entre más pronto se identifique y se trate, más probabilidad hay de que esta persona la libre. Si yo me entretengo con otro tipo de cosas que no hay aval, que no se aprobó, porque la ciencia lo que busca es demostrar que no sirve, ¿no? Cuando decimos que científicamente está aprobado, quiere decir que ya intentamos activamente demostrar que no funciona. Eso es lo que queremos decir con que está científicamente probado. Y no nos, o sea, por volver a hacer énfasis en lo que mencionaba hace ratito, no se trata de que cuando decimos que un medicamento, un tratamiento, tiene respaldo científico, de verdad, no es que podamos explicar
la ciencia detrás de su efectividad. No, es que lo que tiene respaldo científico es que esa efectividad existe. Exacto. Entonces, no es un asunto de, es que a mí no me importa si está científicamente respaldado o no. No, es que sí es importante que esté científicamente respaldado el hecho de que exista. La verdad es que la medicina actualmente no se preocupa demasiado por entender todos los detalles de cómo funcionan las cosas. Sí se preocupa muchísimo por dos cosas. Por estar bien seguros de que esos tratamientos son seguros, no hacen daño, más daño del que... y que funcionan mejor que no hacer nada. Eso. Entonces, esas dos diferencias, cuando decimos respaldo científico o un tratamiento que tiene respaldo científico, nos referimos a eso. Nos referimos a un tratamiento que de manera científica y estructurada ya evaluamos que no hace daño y que funciona mejor que no hacer nada. Y es que el siguiente punto es el costo, ¿no? Es un negocio millonario, ¿no? Los productos milagro, las terapias, es un negocio millonario. Se pensaría que para muchas personas, pero en general son para pocas. Son muchos negocios millonarios. Son muchos negocios millonarios, pero para pocas personas, aunque te dan la impresión de que sí. ¿no? Si hay cierto como coto de poder, si hay ciertos como... Pero bueno, ya lo discutiremos más adelante. El punto es que te van a hacer gastar, ¿no? Vas a hacer perder tiempo, te van a hacer gastar dinero, esfuerzo y esperanza, que a lo mejor eso también es algo importante. Pero finalmente, también hay de este tipo de pruebas que pueden hacer daño. Pueden hacer daño por varias razones, porque no se someten a las medidas de calidad y seguridad que cualquier otro producto, ¿no? Un suplemento alimenticio no se somete a los mismos niveles de seguridad que cualquier otro medicamento. Luego, muchos de estos ni siquiera se someten a las regulaciones de los suplementos alimenticios, ¿no? Si tú compras pomada de víbora en el mercado, pues esa quién sabe si es pomada de víbora. O sea, tú no sabes si le envasaron en un establo, tú no sabes si la envasaron. Sí. O sea, y es que sí, hace unas pocas semanas sacamos el video de cómo sí se han hecho medicamentos a partir de hierbas, o del proceso, el video es realmente del proceso de cómo obtener un nuevo medicamento. Y es un proceso que, como mencionamos en ese video, lleva años. Es un proceso de 10, 15 años en donde la mayor parte de los medicamentos no llegan al final precisamente porque se demuestra o que no son tan seguros o que no son tan efectivos. Entonces, cuando su doctora les recomienda algo, les está recomendando algo que actualmente ya tiene muchos y muchos años de estudio que garantizan que es relativamente seguro para su contexto clínico, porque volvemos o sea, porque sí quiero hacer el énfasis que ya lo hemos mencionado otras veces, pero todos los tratamientos tienen efectos adversos. Pero, o sea, que es algo que es en el balance de costo-beneficio para el problema de salud que ustedes tienen, adecuado. Entonces, o sea, esa es una diferencia bien importante contra todos los otros medicamentos que vamos a mencionar ahorita. Porque igual, en otro de los posts que pusimos, que si el cáncer ya se curó y las farmacéuticas lo esconden, que ya hicimos un podcast del cáncer y hablamos de eso, o que sí, ponerte vitaminas, otra de las cosas que nos mencionaban era que por qué no se podía juntar la medicina con la herbolaria, ¿no? Y eso daría mejores resultados. Pues es que, no, justo como explicamos en ese video, la medicina es herbolaria bien hecha, es herbolaria en la que hicimos todos estos estudios por 10, 15 años para garantizar que esta hierba, en estas dosis consistentes, no hace daño y es mejor que no hacer nada. Y a ver, un poco para cerrar aquí el punto de que también te puede hacer daño, por este tipo de cosas de seguridad, también te puede hacer daño porque hay hierbas en concreto que sí tienen efectos sobre el cuerpo, que no están bien estudiados, pero sí pueden tener contraindicaciones o pueden, digamos, cruzarse o interactuar con otros medicamentos o con la absorción de otros medicamentos, aceites o algún tipo de cosas que cuando tú comes este tipo de cosas y tomas el medicamento sí puede afectar su desempeño. Entonces, este tipo de combinaciones no es que estén mal, volvamos al punto, no es que la herbolaria esté mal, no, hay herbolaria que funciona muy bien. Y la medicina no es más que herbolaria bien hecha. De hecho, llegamos a platicar que el 25% de los medicamentos que existen hoy en el mercado vienen de 40 plantas y que el 1% de las plantas que existen en el planeta han sido probadas para sus efectos medicinales. Esto quiere decir que sí hay muchas otras plantas que no sabemos qué tan efectivas o no puedan ser. La ciencia a veces suena así, o los médicos, las doctoras a veces parecemos pedantes al decir esto. No es nuestra intención. Queremos transmitir esto de manera importante. No es que la verdad única la tenga la ciencia y la medicina, no lo es.
pero a través de la historia, la ciencia y la medicina se han caracterizado por intentar falsearse y cuestionarse a sí mismos. Por aprender, por cuestionarse a sí mismas y por aprender de sus propios errores. Y aquí es donde yo lanzaría uno de los primeros consejos prácticos para identificar si me están vendiendo algo que a lo mejor no funciona o que a lo mejor no me conviene comprar o no me conviene invertirle tiempo y dinero. Para todos los tratamientos, su doctora les va a decir, esto puede tener estos efectos adversos. Para todos los tratamientos, su doctora les dirá que esto, pues, a ver, no es perfecto. Esto tiene este grado de efectividad. La dosis. Si quien sea que les está vendiendo algo les dice que esto no tiene efectos adversos, o si quien sea que les está vendiendo algo les dice que esto funciona siempre, sí. ya no cuadra. Porque las cosas de verdad, los tratamientos que hemos estudiado a fondo, no funcionan siempre y siempre pueden tener efectos adversos. Entonces, como dicen por ahí, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. No es verdad. Entonces, ya desde así ahí... como no hay dinero fácil, no hay curas fáciles, ya entraremos de lleno a los puntos en concreto de los que te tienes que cuidar. Pero gracias por llegar a este podcast live. Vamos a aprovechar para todos los que están escuchando, si nos pueden dejar ahí de qué parte de México o del mundo nos están escuchando, nos ayuda mucho saber de dónde nos sí, escuchan. Ya sabemos que hay de distintos países, pero sí, igual coméntenos ahí, también déjenos sus comentarios o dudas concretas de cuándo se han acercado con ustedes o de esta terapia que han escuchado, ¿no? Podremos platicarlo, pero quisiera que tocáramos, Adrián, ¿por qué somos víctimas o cuáles son las causas que nos llevan muchas veces o qué es lo que genera el espacio? O sea, si la medicina es tan perfecta, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que necesita o que busca o que vende o que busca respuestas en otro lado? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, o sea, volvemos a lo que mencionábamos al principio, ¿no? A todos nos sentimos más tranquilos cuando sentimos que nuestra situación está bajo nuestro control. Un día podemos hacer otro podcast filosófico sobre si controlamos las cosas o no, sobre si podemos escoger o no. Pero el punto es que nos sentimos más tranquilos cuando sentimos que podemos hacer algo al respecto. Entonces, eso genera la demanda de qué más puedo hacer, ¿no? Y esto sobre todo sucede cuando estoy en una situación de vulnerabilidad, cuando yo estoy enfermo o cuando un familiar o una persona querida está enfermo. La impotencia es muy fuerte, hay enfermedades que, pues sí, ciertamente la medicina y la ciencia hasta donde está muy limitada, hay casos de cáncer, hay algunas enfermedades que no tienen cura, y pues esto nos hace buscar la razón que sea, y es que algo que hacen muy bien este tipo de terapias es dar esperanza. Exacto, y es que ese es el siguiente punto, que nuestro propio instinto de supervivencia nos puede hacer querer decir, por pura supervivencia voy a intentar lo que sea, ¿no? O por el puro cariño que le tengo a esa persona cercana a mí que está enferma. Lo que cueste, ¿no? Exacto, o sea, son emociones muy fuertes, son emociones muy profundas que nos hacen dejar de lado a veces las decisiones racionales y que ya sea por instinto de supervivencia, por cariño, queremos agarrarnos de cualquier esperanza. Y tener esperanza es bueno porque nos anima a tener una actitud mucho más presente, a ser más participativos en nuestro cuidado. Eso está bien. Lo que está mal, como mencionábamos, es que me hagan perder tiempo y dinero que podrían estar mejor invertidos en cosas que están mejor estudiadas. Entonces, la demanda viene de que me quiero curar, de que quiero sobrevivir, de que quiero que mi familia viva, de que además me siento más tranquilo haciendo cosas al respecto. Y la oferta viene y se diversifica porque hace muchísimo dinero. O sea, este tipo de negocios generan una cantidad de dinero. Y también hay que decirlo, Adrián, que muchas veces las doctoras y los profesionales de salud lo hacemos mal. Lo hacemos mal porque lo hacemos mal. Sí. Lo hacemos mal porque no hay tiempo. Lo hacemos mal porque el sistema no nos lo permite. Lo hacemos mal por un montón de razones, pero sí es cierto que muchas veces el Sistema Nacional de Salud o la medicina privada o inclusive las mismas capacidades, tanto de conocimiento como de manera de ser o qué sé yo, de los profesionales de salud, limita mucho esta parte de ser cercanos, de poner atención, de escuchar, de explicar. Y eso lo hacen muy bien las personas que venden este tipo de terapias. Te dan el tiempo que nadie más te da. Te escuchan, son empáticos, ¿no? Justo lo vivimos mucho ahora que hicimos este ejercicio con los grupos. Adrián puso que él tenía una enfermedad, yo puse que
tenía un hijo y que tenía una enfermedad. Y la gente es bien linda, ¿no? Sí. O sea, la gente es súper atenta, súper linda. Adrián recibió más de 40 mensajes, yo como 15, fueron redes diferentes, pero gente que te escribe, que está atenta, te escribe más de una vez. O sea, todavía Sí, me de siguen hecho, escribiendo estas personas para ver cómo de hecho, está mi hijo, ¿no? hasta te dije que me sentía mal porque aparentemente hay un monasterio budista en Argentina rezando por mí y por mi salud. Qué bueno que recen por mí y están, o sea, algo que quiero decir es que la gente de manera genuina te quiere ayudar. Y eso, ¿no? eso está muy bien, pero Entonces, la mayoría luego de yo estas personas me que se sentía acercaron culpable, me sentía culpable. Sí, pero porque... que yo le dije a Adrián, no tienes culpable. Luego Sí, esta pues, persona te quiso vender algo. Claro, Entonces, exacto. te dicen esto es y el luego problema. te dicen, ay, pero te va a pasar con esta persona que tiene un remedio buenísimo. Ah, pero mira, es que había gente, por ejemplo, que me decía que dejara la medicina, que Sí. dejara el tratamiento que estaba tomando. No, a mí me llegaron a decir que mi médico me quería matar. Exacto. Entonces, ahí ya es cuando eso no está padre, cuando tenemos que estar muy, muy alertas, cuando ahí es donde corremos el riesgo. Y también hay que decirlo que, a ver, desafortunadamente, de repente algunos de estos productos los promueven o los venden médicos. O sea, Médicos, sí, nutriólogos. desafortunadamente hay sí, profesionales claro. de la salud que por tener un ingreso extra, Sin duda. luego lo complementan queriendo vender suplementos o cosas que no tienen el mismo respaldo. Y esto es un problema, a ver, esto es un problema ético grave porque la gente de alguna manera asume que todo lo que yo escribo en una receta tiene la misma validez o el mismo respaldo, ¿no? Y entonces, no está bien, no se vale que yo a la misma receta le ponga algo que sí está bien fundamentado y luego ponga algo que no y que recibe una comisión por vender. Entonces, y que ya entraremos eso ahí también más a existe. detalle, Entonces, pero como decías, lo que tienen en común es que este tipo de terapias, otra de las cosas que quiero, o sea, que otro punto práctico para identificar si me quieren vender algo que a lo mejor no me conviene comprar, es que la gente es demasiado amable o más amable de lo normal, ¿no? Me dedica más tiempo, me escucha, sin me dice, conocerme, sin tener por qué. me dice que van a rezar por mí todos los días por 40 días. O sea, este tipo de cosas que normalmente no te dicen, te las empiezan a decir. Exacto. Entonces, bueno, ese es otro tema de vulnerabilidad. Esa gente lo hace bien, el sistema lo hace mal, y ahí caemos. Y hay que estar muy alertas porque hay varios tipos de... Pueden ser productos, ¿no? Puede ser una pomada, un medicamento, una pastilla, una vitamina, un suero, células madre, bueno, etcétera. El de las células madre, bueno. Pueden ser aparatos, ¿no? Sí. Aparato vibratorio que te hace bajar de peso, ¿no? También hay un montón de cosas, imán. Son Pues, aparatos. a mí me ofrecieron masajes curativos por Skype. Yo me quedé así de, ay, o sea, Está ¿cómo te masajean a distancia? Masajes curativos por Skype. Como una hotline, ¿no? Yo creo que iba por ahí, la verdad. Me ofrecieron también la música que repara el ADN. Claro, eso está Entonces bueno. te mandan un cacho de canción, lo escuchas y tu ADN se repara. Y ya luego te venden la parte siguiente, ¿no? Entonces, y te pueden vender lo que sea, la pues, otra para pronto. son terapias, ¿no? Ya masajes, agujitas, bueno, ahí lo que se te ocurra existe. Y si no, a alguien se le va a ocurrir pronto. Pero justo es lo que está alerta, ¿ok? Productos milagro que te lo venden como medicina tradicional, como 100% natural, y ahorita vamos a... O que luego te dicen justo que no es medicina y que no se contrapone con tus medicinas. Eso luego, porque a ver, vamos a hablar de algunos casos concretos en donde a estos vendedores los entrenan en decir, en lo que tienen que decir, y luego ponen mucho hincapié en algunas cosas, ¿no? No, esto solo es nutrición, esto solo es para ayudarle a tu cuerpo a tener mejores defensas, o esto es natural y no se contrapone con tus medicamentos, o sea, te pueden decir las dos cosas. Entonces, sospechen, volvemos para recapitular, si les dicen que todo es perfecto, que funciona siempre y que no tiene efectos adversos, duden, porque las cosas de verdad no funcionan siempre y siempre pueden tener efectos adversos. Es la verdad. Sí, Punto. Sí, claro. 2, si están siendo demasiado amables con ustedes, también duden, porque, a ver, o sea, ojalá que estén rodeados de mucha gente que los quiere y los trata muy bien, pero si es más de lo normal, duden. Y hay cosas en las que son típicos, ¿no? O sea, por ejemplo, bajar de peso es un clásico. Pastillas, terapias, dietas como métodos de dieta o estas ondas jugos o los detox. No lo preparamos los detox porque tenemos una especial para los detox, pero si alguien te está vendiendo un detox, 100% te podemos decir que es falso. ¿No? El cuerpo necesita detox, ya hablaremos a detalle, pero esos son jaladas.
Ponerse fuerte. Eso ¿no? también, Esa es otra. porque son solamente cosas o que te agarran por cosas que quieres, cosas que A te las que sí, gustaría ajá. tener sin hacer esfuerzo, como bajar de peso, como ponerte musculoso, como que tener una potencia sexual de esas, ¿no? Para que te salga el pelo, como muchos ya. Que te salga pelo, que es algo que te genera vulnerabilidad, que te genera estrés, y también te agarran por, que es a mí lo que me parece más grave y más maldito, ¿no? Que lo peor es que la gente no lo hace, y hay que decirlo aquí, muchas veces la gente que vende este tipo de cosas de verdad cree en ellas. Sí. No son, hay unos que sí son malditos, pero hay otros que, y yo creo que son la mayoría de las veces, Sí. es que de verdad creen en ello. Y está muy bien, pero no significa que por eso tú también tienes que creer en ello. Bueno, pero entonces, gente que lucra con el dolor, ¿no? O sea, con una enfermedad donde ya la medicina natural te desahució quizá, o ni siquiera te ha desahuciado, pero tú ya te sientes desahuciado. Si te dicen que tienes cáncer, tenemos el podcast de cáncer, de qué es, pero suena horrible. Si al día que te Todos digan, nosotros, si nos dicen que tenemos cáncer, nos vamos a poner así. Claro. Aunque sea un cáncer no tan sí, malo. aunque seamos médicos, lo que esté, ¿no? Es algo Así muy nos feo, va. nos estresa y eso te pone en una posición de vulnerabilidad y ahí es donde suele morder el anzuelo uno, se expone a este tipo de cosas. O sea, a ver, nos venden distintas cosas que quisiéramos tener, ¿no? O las que quisiéramos, a las que aspiramos, pues. Pero luego lo empiezan a respaldar con cosas que no tienen sentido. Yo creo que podemos decir, o sea, a ver, antes de empezar a mencionar casos concretos, les recordamos que nuestra intención no es ofender a nadie, ni arruinarle el negocio a nadie, simplemente vamos a hablar de manera concreta. Puras netas. De lo que existe y no tiene o sentido o respaldo científico. O sea, por ejemplo, muchas veces te van a decir, y en estas enfermedades específicas y graves, en donde sí está muy mal que hagan esto, o sea, VIH, cáncer, cosas por el estilo. Por ejemplo, te van a decir que, así como dijimos ahorita, que si dice detox, ni le volteen, o sea, el cuerpo no necesita detox. Si les dicen que algo regenera las células, y ahorita justo aquí, Alba Zacarías menciona el ejemplo concreto del factor de transferencia. Un clásico. O sea, porque además, porque el factor de transferencia es un muy buen ejemplo para empezar. Porque utiliza varias de las cosas que nos hacen creer en esto. De las mañitas. ¿No? Primero, tiene un nombre que suena como cientificoide. Sí, suena muy chido. ¿No? Factor de transferencia son algo que escucharías en Star Trek o en Star Wars. O The Big Bang Theory. Así, pásame el factor de... Ponle más factor de transferencia. ¿No? Sí, tiene un nombre que... Tiene punch. Exacto. Va a pegar. Se escucha como críptico y se escucha como científico. Dos, mucha gente muy mal hecho se ha colgado del prestigio totalmente legítimo y bien merecido que tiene el Instituto Politécnico Nacional para vender algo que no tiene el mismo prestigio bien merecido del Instituto Politécnico Nacional. O sea, el Instituto Politécnico Nacional es una institución muy seria en donde se han formado y trabajan muchos de los mejores científicos del país, que hace investigación de verdad y que no tienen nada que ver con la validez que tiene el factor de transferencia. O muchas veces lo que pasa es que en el Politécnico descubren algo en ratones. Exacto. Y no descubren que X sustancia en ratones hace que... la última que leí, y esta seguramente tú también la leíste en el Facebook o por ahí, que descubrieron una sustancia que podía hacer que te la ponías en gel, porque además fue una entrevista, o sea, la nota estaba mañosísima, que te la ponías en gel en la vagina como espuma o no sé qué, y cuando tenías relaciones podías, si te ponías este gel, escoger el sexo de tu bebé. Y justo era una investigación del Poli. Y esto es una estafa, porque si a alguien se le ocurre después decir que vende este rollo, que seguro en una semana sale, y si no ya les di la idea, es bañando en una tienda, ¿no? Pero a ver, lo que esta investigación probó es que en ratones, con esta sustancia, X porcentaje de los ratoncitos nacían con el sexo elegido. Pero eso no quiere decir que lo podemos trasvolar ya a los humanos y que es seguro. Ocurre lo que hemos mencionado que ocurre, por ejemplo, lo mencionamos cuando hablamos de los antibióticos, que una cosa es que algo funcione en una cajita y otra cosa es que algo funcione en humanos y en gran escala. Y también ocurre que
de repente algunos de estos, o como mencionamos en el video de cómo se hacen los fármacos, al poli siempre le cuelgan estos muertitos Sí, de que el nopal sirve para los callos de los pies. Y entonces a lo mejor platito de Petri había un callo, ay, no tiene sentido, ¿no? Pero funcionó, y entonces unos muy vivos y con el colmillo muy largo y muy retorcido, Sí, qué bárbaro. abrieron la tienda de los científicos del poli para vender todas estas farsas. Que cuando uno les dice, a ver, enséñame un estudio, pues sí, te enseñan un estudio, porque ese es el siguiente. También lo hemos hecho, también hemos pedido los estudios y sí te mandan cosas mal hechas, pero si no estamos listos, si no tenemos quien nos asesore, porque son cosas complicadas, Sí. Y si tú eres arquitecto no tienes por qué saberlo, si Claro. tú vendes tamales, lo que sea, no tienes por qué saberlo, pero por eso, justo por eso, no hay que estar muy atentos, hay que desconfiar, y es que, como bien dice Adrián, hay que desconfiar hasta de tu doctora, Sí. hay que desconfiar de todo, porque hay... Y está bien, si algo no te produce, si algo de tu doctora no te cuadra, insistimos, pregúntale siempre a tu doctora. Y si tu doctora o tu doctor no se sienten cómodos con las preguntas, hay que cambiar de doctor. O sea, está muy bien desconfiar. Pedir una segunda opinión para decisiones importantes también. A ver, pregúntale a cualquier persona que haya tenido un familiar o que haya tenido cáncer. Te aseguro que fue con más de uno. Entonces, exacto. Entonces, por continuar, tienen un nombre medio críptico, ¿no? Como que suena científico, factor de transferencia, inmunocal. Suena como que sí tiene que ver, pero no estoy seguro cómo. Y luego lo respaldan o lo intentan respaldar con el prestigio de una institución educativa o de una empresa o de un jugador de fútbol. Y te dicen cosas que te hacen sentido, ¿no? El sistema inmunológico, el ADN. La clorofila se parece a la hemoglobina. Es otro clásico. También sí, la clorofila humana es una joya. Sí. Te dicen además hay un farsante de Guadalajara que tiene el Instituto del Estudio de la Fotosíntesis Humana. Y eso es un médico, desafortunadamente es un médico que además tiene estudios de posgrado, que definitivamente vio que había más negocio ahí. Claro. Y que, o sea, lo que dice no tiene ningún sentido, ¿no? Pero volvemos a ese punto. No quiere decir que todo lo que se diga en un estudio científico sea verdad. También ya lo hemos dicho muchas veces. Hay que cuestionar todo constantemente. Y como los estudios científicos tienen un lenguaje muy técnico que la gente no tiene por qué conocer, tu mejor aliado para saber si le crees un estudio o no va a ser tu doctor. Exacto. Y ahora vamos a decirte, justo, porque aquí nos están preguntando de varios productos en concreto. Y sí hay un montón. Vamos que si quisiéramos, podríamos aventarnos aquí 30,000 horas. Pero no se trata de eso. Ya haremos otro tipo de ejercicios, haremos algunos episodios de YouTube con ejemplos concretos de los ejemplos más comunes, pero la intención de este podcast hoy es de manera general decirte cuáles son las banderas rojas o los conceptos cuando tienes que ponerte ahí juicioso, abrir los ojos y decir a lo mejor me quieren ver la cara. A lo mejor esto es gato por liebre. Exacto. Entonces, bueno, la primera yo creo que sobra decirlo que si te lo venden en un mercado o en el metro o en quien sea, si no tiene respaldo de una autoridad sanitaria, exacto, aguas, porque quién sabe qué te estás tomando. Si te van a inyectar algo que trae el brother en su bolsa y te lo vas a inyectar y no lo venden en la farmacia ni en ningún otro lado y no está sellado o está sellado pero igual... porque de verdad no sabes lo que puede tener. De hecho, lo pusimos en uno de los posts, una porquería ahí horrorosa que se llama el ajo ortiga. Que funcionaba para las reumas, pues ¿cómo le va a funcionar para las reumas? Tener una dosis altísima de dexametasona. Alguien desconfió de esto, se lo llevó a la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo analizaron y tiene un esteroide que no se debe de andar recetando ahí. O sea, de verdad, lo hemos visto. O pastillas para bajar de peso que tienen hormona tiroidea. Exacto. También lo platicamos ya en el episodio de la tiroide y el peso. Entonces, o sea, de verdad, lo hemos visto. No sabes lo que te pueden estar vendiendo en esos contextos. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso. Uno es esto, si no está regulado o si no hay un respaldo, sospecha. Hay cosas que no pueden estar regulados como una terapia por Skype o lo que sea. Sí, los masajes por Skype. Pero sí hay cosas que te pueden decir por aquí sí, por aquí no. La primera es una solución rápida. Vas a bajar 30 kilos en 30 días. ¿Serio? O sea, ¿de verdad? Y aunque te pongan una foto de una mujer que estaba gordísima y era súper flaca o de un cuate que parecía que se había comiendo 50 hamburguesas y ahora parece que acaba de correr un triatlón. Sospecha. No es cierto. O sea, ya sabes que no es cierto. Quieres creer que sea cierto. Fake news.
pero no es Fake cierto. news. Ahora, otra que es un clásico. Creemos que porque si es 100% natural, ya, ¿no? A ver, el cianuro también es natural. El Sí. arsénico también es natural. El plutonio también es natural. O sea, no porque sea natural no es peligroso. La naturaleza es muy peligrosa. Muy. Entonces, no, eso ya de entrada no. Lo siguiente es que es ancestral. Así es, remedio medicinal china de Japón. Nuestros genes y nuestro subconsciente añoran esos remedios ancestrales. Sí, ¿no? O sea, el que sea un remedio de hace muchos años, con mayor razón. O sea, si así fuera, los chinos no les servirían la medicina de los alemanes y a los alemanes no les serviría la medicina. O sea, no tiene nada que ver. Exacto. Entonces, bueno, ahí, dude, a ver, insistimos. No quiere decir que tengamos toda la verdad y quizá si hay por ahí algún tratamiento que no se haya probado todavía. Y Seguramente hay. Hay que probarlo. Seguro. Siempre la invitación cuando alguien nos dice, oye, vamos a probarlo, vamos a hacer un estudio como todos los demás y lo probamos. Y aquí yo pondría, otra de las preguntas que hay que hacerse es, a ver, si me están dando un producto que lo vende una o dos empresas, en concreto OmniLife y Herbalife, que me dicen que es muy bueno, pero que cuando uno busca estudios al respecto, no los han hecho. Y los que hay dicen que son peligrosos, porque hay de Herbalife, concretamente daño hepático, y hay varias evidencias de que hasta puede hacer daño. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo soy dueño de OmniLife o de Herbalife. Estaría interesadísimo en hacer estudios clínicos para ver que mi chunche funciona y venderla más y más caro a más lugares. O sea, porque, a ver, el principal cliente de las farmacéuticas no somos nosotros yendo a la farmacia. El principal cliente de las farmacéuticas son los gobiernos. Entonces, o sea, si yo fuera dueño de esas empresas, y de hecho como ocurre en las farmacéuticas, cuando una farmacéutica siente que tiene algo que sí funciona, lo primero que hace es empezar a financiar estudios para demostrar que sirve. Y le saca la patente porque también, sí, ¿no? O sea, la lógica ¿Para qué solo yo lo puedo vender? Si es algo que sí funciona, ¿por qué no están haciendo estudios al respecto? ¿Por qué no hay? O sea, ellos deberían ser los primeros interesados en estar financiando, y en que si yo me meto a clinicaltrials.gov y veo quién está haciendo estudios con OmniLife, debería haber muchos, porque nadie debería de estar más interesado en producir esos estudios que esas empresas. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no las están haciendo? Dos, ¿por qué si no lo recetan también el sistema de salud, o si no lo receta también un médico, un nutriólogo, un psicólogo, depende del tratamiento que sea, pues si no lo están recomendando los expertos, pues es por algo, ¿no? Ahora, y es que, volvemos aquí, yo sé que a veces, si lo decimos así, cuando alguien te dice, hay muchos argumentos, ¿por qué no? Porque es que no quieren que sepas. Ese es otro punto, otra bandera roja. Sí. Es que el sistema no quiere que sepas. Es que a los laboratorios no les conviene. ¿Tú crees? A los laboratorios son los primeros que les convendría, y compararían y harían estudios. La mamá de todos los que trabajan en la mesa directiva de todas las farmacéuticas también le da cáncer. A ellos también les da cáncer. Entonces, no, y deja tú, no están escondiendo si OmniLife fuera tan bueno como es, pues ya estaría Pfizer o una transnacional sobres para poderlo vender por todo. O ya estaría el gobierno del país buscando comprarlo a precios baratos y los estarían dando en nuestros hospitales, porque bueno, ahí también aquí en México financiamos la homeopatía, sí, y no hay... Lo ponemos distinto. Ya estaría el gobierno suizo comprando toneladas de OmniLife, porque se ahorrarían muchísimo dinero en quimioterapia, en cirugía, en todas estas cosas. O sea, porque insisto, los clientes por los que las farmacéuticas van no somos tú y yo, son los gobiernos. Y los gobiernos los compran no dependiendo de si se ahorran, si les sale más caro o no que lo que ya están haciendo. Pero asumiendo que el punto de que el gobierno, la conspiración y lo que tú quieras, y creamos en eso, va. Si alguien te propone una cura milagrosa, te está queriendo ver la cara. Sí. Te está queriendo ver la cara. Ese es otro dato de alarma. Es que el gobierno no quiere, pero con eso te vas a curar. ¿De verdad? O sea, el gobierno no quiere curar el cáncer, pero yo tengo la solución. ¿De verdad? O sea, ¿tú crees que si el veneno de alacrán azul curara el cáncer, no se sabría? O sea, ¿crees que el gobierno es tan capaz de mantener ese secreto ahora con... Pon tú que a lo mejor crees que el gobierno de tu país es el peor del mundo, ¿no? Pon tú que el tuyo sí, tu gobierno sí es el peor del mundo. Bueno, pero el de al lado no, o sea, el de al lado sí lo estaría comprando, ¿no? Claro. O los del otro lado del charco también lo estarían comprando. Entonces, no, de verdad, las conspiraciones no son tan... Yo siempre digo que
O sea, si el Pentágono no pudo esconder ni en dónde andaban los genitales del presidente, ¿tú crees que pueden esconder una cosa de ese tamaño? Claro que no. Entonces, no te quieren engañar. Entonces, no va por ahí. El otro, que es muy importante, es a veces nos venden las cosas como un nuevo descubrimiento científico, ¿no? El último grito de la moda de la ciencia. Y, a ver, puede ser que sí, pero igual, esa es una bandera roja que nos tiene que hacer andarnos con cuidado porque muchas veces es un gancho para, pues, quererte. O también porque no pocas veces el último descubrimiento científico, 5 años después, resulta que no funciona o que era más peligroso o que las cosas... por ejemplo, lo que pasó con la talidomida, ¿no? Exacto. Tenía sentido y luego, no, espérate, tráete esas talidomidas para acá porque... A cada rato, como es mencionado, como mencionamos en el episodio de cómo se hacen los medicamentos, que igual está ahí para que vean lo complicado que es, pues muchas veces hay que estar revisando y todos los medicamentos que están hoy en el sistema siguen altamente vigilados. Por ejemplo, las vacunas. Cada que llega un nuevo batch de vacuna, la COFEPRIS llega y ve que sí sea la vacuna que sí funcione, que esté limpia, cada vez. Otra de las cosas que nos tiene que hacer sospechar es que cuando uno les dice, a ver, pero dame referencias, en lugar de referencias te dan testimonios. Entonces te van a empezar a mandar videos de YouTube o blogs en donde la gente dice que les funcionó. Y aquí hay que volverlo a decir, porque pues lo hacen muy bien. Son muy buenos en hacer las cosas mal. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué te van a mandar testimonios de YouTube? Porque COFEPRIS los castiga. O sea, si tú te fijas y si tú vas a rascarle ahí... Si es un suplemento alimenticio no puede decir que hace o no hace. Exacto. En cambio, o sea, vamos a suponer que yo quiero vender Herbalife. Entonces mi clorofila humana es buenísima para llevar más oxígeno a las células, ¿no? Yo no lo vendo Herbalife, pero... Bueno, o quien lo venda, ponte pues. trucha. Me tengo que actualizar. Pero algo es a que... A ver, ok. La empresa no puede poner esas frases o esos, en su página, porque entonces viene COFEPRIS y los regaña o los multa. Pero lo que sí pueden hacer es que una persona sube a YouTube un testimonio y pues COFEPRIS ahí no puede hacer nada con esa persona. Claro. Si tú te fijas, todos estos testimonios los dice una persona a su nombre, no la empresa a su nombre. Entonces es otra alarma. Claro. Si es un producto que la publicidad depende en que una persona sea quien lo recomienda. En un grupo de Facebook o en la página de un y no una empresa. Claro. O sea, cuando viene la quimioterapia, la empresa que produce la quimioterapia te dice, yo pongo mi nombre, y yo pongo la mano al fuego. Me hago responsable por lo que esto hace. Cuando estas cosas te las recomiendan, lo que te van a mandar son puros testimonios en donde una persona que típicamente también vende, porque aquí es en donde vamos a entrar a otro tema bien esclavoroso, vienen estos testimonios de que hay dos testimonios típicos. A mí estaba todo mal y me sentí mejor y entonces encontré chamba y etcétera. Y el segundo testimonio es, desde que entré a esta empresa, ahora me voy a un crucero cada año. Porque, a ver, sí hay gente que se va a un crucero cada año. Sí, la verdad. Y tenemos que empezar a hablar de estas cosas que se llaman el multinivel. Que ese es otro alarma. Te están vendiendo este rollo a través de multinivel, como Herbalife, OmniLife, Inmunocal, todo este tipo de cosas. A ver, ¿qué farmacéutica vende sus productos así? ¿Cómo un profesional de salud te va a vender eso? Hay médicos que lo hacen. Lo hacen porque están metidos en el negocio. Pero, justo, si el que te lo recomienda te lo vende, se llama conflicto de interés. Exactamente. Y así como no le vamos a creer a un estudio que financia... Si Coca-Cola financia un estudio para ver si el azúcar es bueno o malo, pues lo tomamos con mucha reserva. Es lo mismo. Es el próximo podcast live que vamos a tener. Bueno, no es el próximo, pero es uno que sigue. La escambrosa conspiración del azúcar. Pero regresando al tema, hay conflicto de interés. Si hay conflicto de interés, hay que desconfiar. Desconfiar completamente. Y estas ventas de pirámide, pues... Todos los del multinivel, su tío, el que va a venir a decirnos que no es cierto, que son mentiras, que OmniLife y Herbalife no son pirámides, son multinivel. Y vale la pena mencionar en qué se parecen, en qué son distintos y casi nada. Y, a ver, los del multinivel, o el argumento de los del multinivel, es que para ahorrar dinero y que para que el precio final del producto sea más bajo, ellos no lo distribuyen en farmacias y ellos no lo distribuyen en tiendas, porque aumentar intermediarios en la cadena de distribución solo hará que el precio aumente. ¿Esto es cierto? Sí, esto es cierto. Entonces, hasta ahí todo bien.
Y que por eso, en lugar de tener esta red, lo que hacen es que ellos tienen una persona que le recomienda a otras personas y que recluta más personas, este es el primer dato de alarma, que recluta más personas para que ellos sean la red. Y que entonces así no invierten en quién lo distribuye y tampoco en quién lo publicita, porque también ponen mucho énfasis en que la mejor publicidad es la recomendación. ¿Esto es cierto? Sí. Pero entonces ellos no invierten en poner anuncios de televisión, no invierten en poner... Ellos solo de boca invierten... en boca. Pero el negocio aquí no es en venderte, porque te podría vender nada. De hecho, hay esquemas de pirámide en donde solamente es dinero, dinero, dinero. No te vende nada, porque de lo que ganan es que te engatusan. Y engatusa ese que engatusa otros tres, y así, y así. Y ese es el siguiente. Los que le entran al multinivel. Que a ver, no todo el multinivel está horrible, ¿no? Pero Sí. Vamos a hablar en concreto del multinivel de las cosas de salud. Te van a decir que la diferencia entre una pirámide y un multinivel es que hay un producto o que no hay un producto. La pirámide solo es reclutar y tener dinero sin ningún producto, y que el multinivel sí tiene un producto. Esto es una verdad a medias, porque muchas veces en una de estas, o sea, quien te vende estas cosas, luego también te quiere reclutar. O sea, si quien te vende, cuando no te está pudiendo vender o cuando ya te vendió, también te quiere reclutar para que tú vendas, aguas. Porque, porque el que haya un producto no quiere decir que ese esquema de negocio está obteniendo sus ganancias del producto. Si ese esquema de negocio está obteniendo sus ganancias principalmente de reclutar gente, de que cuando reclutan gente les venden, y este es otro punto. A ver, ¿por qué los Herbalife, una vez nos pusieron, por qué los Herbalife se ponen tan violentos? Bueno, a ver, uno, porque muchas veces creen en lo que venden. Dos, pues porque es gente que de manera genuina y honesta quiere ganarse la vida de manera genuina y honesta. Sí. Pero también muchas veces es gente que ya tiene una deuda con Herbalife. Engatusada, ya lo engatusaron, el otro lo engatusó y entonces se siente muy presionado y te quiere y vender ya a tiene toda una costa. deuda, porque ¿cómo funciona? Cuando vas con estos grupos, vienen y te dicen, a ver, ¿tú también quieres vender? ¿O tú también quieres irte a un crucero cada año? Tienes que vender tantas cosas, ¿no? Entonces, como tú eres parte de la cadena de distribución, me las compras a mí y luego tú las vendes. Pero para comprarlas, o pusiste la tarjeta de crédito, o tus ahorros. Sí, o cada mes ya tienes ahí. O te comprometiste. Tres cajas más, y tienes que sacar el producto. Te comprometiste a comprarlas mes con mes, y entonces las tienes que sacar. Generaste un cierto tipo de deuda que evidentemente tienes presión por resolver. Entonces. Y pues la gente se pone violenta cuando lo cuestionas. Ya lo hemos vivido en repetidas ocasiones. Bien. Ahora, hay otro dato que no falla. Él cura todo. Cuando alguien te está vendiendo algo que cura todo, ¿no? Y volvemos a los merolicos, ¿no? Si ustedes conocen o han visto nuestros videos del principio, el podcast que tenemos en Spotify y en iTunes, empezamos con una taradita de merolico, ¿eh? De cura los callos, cura el pelo, la impotencia sexual. Lo que cura todo es un elemento de duda, pero de inmediato. Si escuchando el podcast del cáncer también decíamos, si algo te dice que cura el cáncer, ¿qué cáncer? Porque hay tantos cánceres o tantos tipos de cáncer como células en el cuerpo. Y entonces, algo no puede curar todo el cáncer. Entonces, ahí hay que también estar súper, súper atentos. Cuando lo cura todo, cura todos los tipos de cáncer, cura todos los tipos de todo, no tiene efectos adversos. Un dato de alarma sine qua non. El siguiente dato de alarma que hay que estar muy atentos es cuando apelan a un gurú. O cuando apelan a, es que el maestro no sé quién descubrió, es que el doctor no sé quién es el padre, o el doctor Chen Orin, o el doctor, ¿no? Son estas terapias tener un gurú, quien lo inventó, quien la creó, quien la desarrolló. Y que luego no es falso, pero por ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos es Linus Pauling. Linus Pauling es uno de los únicos 4 seres humanos que tienen más de un premio Nobel. Linus Pauling tiene 2 premios Nobel y lo que hizo fue maravilloso, y todo por lo que le dieron esos premios Nobel, muy bien. Cierto, muy bien. ¿Cuál es el problema? Que Linus Pauling estaba convencidísimo de que las dosis altas de vitamina C lo curaban todo. Como la vitamina C era en esos tiempos se descubrió que la vitamina C era muy importante para la formación de la colágena, hay muchos problemas de la colágena y el envejecimiento. Pero ahora el que te lo vende, te llega y te dice, es que Linus Pauling, pero tú has oído que un médico te ponga penicilina porque diga, es que Pasteur, es que Fleming, es que Fleming, es que... No, o sea,
No, ya eso, cuando alguien apela a una autoridad, a un sesgo de autoridad, las cosas no son ciertas porque una autoridad lo diga, las cosas son ciertas porque se han probado en contra y se han estudiado de manera sistemática. Tu doctor o tu doctora no tienen más razón que tu comadre, no porque sean doctores, sino porque conocen los diferentes esquemas, porque han leído qué funciona y qué no, y tienen un poco más idea de... Y es por eso que cuando escuches tú cualquiera de estos datos de alarma, es importante que te acerques a tu doctora y le digas, oye, estoy viendo estas opciones, ya sea que lo quieras sustituir, ¿no? Quieras sustituir tu terapia, o complementar, que también está bien, y hay que decirlo, a veces está bien, a veces si te hace sentir más cómodo, pues puede ser que esté bien, siempre y cuando te asesores y con mucha cautela no dejes tu tratamiento, que sí sabemos que está respaldado por evidencia, que sabemos que funciona mejor que cualquier otra cosa, y si lo quieres complementar con otras cosas que a lo mejor algún día se probará que funcionan o no, bueno, quizás se vale siempre y cuando haya evidencia de que son seguras. Porque también, ¿no? Si tú te quieres tomar toda la homeopatía del mundo, tómatela toda. No te dejes tomar tu medicamento natural, o tu medicamento, pues dicen alopático, pero no me gusta el término. Tu medicamento... Sí. O sea, como hay un chiste por ahí que dice que yo no sé por qué todo el mundo critica la homeopatía si nunca le he hecho nada a nadie. Porque nunca le he hecho nada a nadie. Sí, literalmente es agua. La homeopatía, ¿por qué no tiene? Ese es otro buen dato. O sea, si no tiene efectos adversos es porque no hace nada. Literalmente. O sea, la única manera en la que algo no tiene efectos adversos es si no hace nada. Entonces, así es como funciona. Y de ahí vamos a otra bandera. Ya estamos terminando con las banderas rojas, pero una es, cuando alguien te recomienda y te dice, a mí me funcionó. A mi tío le funcionó. ¿Esa es razón suficiente? Pues no, porque volvemos al punto. A ver, con las cosas que tienen un respaldo científico, sabemos que no le funcionan a todo el mundo. O sea, sí sabemos, y su doctora les puede decir perfectamente, que hay personas en las que esto va a servir o no, o hay personas en las que esto es más probable que no sirva y entonces mejor no lo intentamos. Nada funciona en todo el mundo. No hay un zapato que le quede a todo el mundo. Entonces, no porque, o sea, esto es cierto tanto para las cosas que tienen respaldo científico en la medicina como para las que no. El que le haya funcionado a alguien no garantiza que les va a funcionar a ustedes. Exacto. La mejor persona para identificar si a ustedes algo sí les va a funcionar o no es su doctora. Porque su doctora, además de tener estos años de preparación conociendo distintas cosas, los conoce a ustedes, les hizo una historia clínica, los exploró, tiene sus estudios en la mano, entonces es esa persona quien tiene la mayor cantidad de herramientas para ver si algo les va a funcionar a ustedes o no. Nada le funciona a todo el mundo, no porque le funciona a una persona les va a funcionar a ustedes también. Y aquí una pregunta que nos hace Eduardo, que tiene toda la razón. Entonces, si lo dice la CDC, la OMS, la COFEPRIS, entonces ya les tengo que creer. Y la respuesta, Eduardo, es no. Si lo dice claro doctor comadre, tampoco lo tienes que creer. Lo que justo queremos lograr con este podcast y con este canal y con toda esta información que estamos compartiendo es fomentar la crítica, el criterio, que dudemos, que nos pongamos a leer, que cuestionemos todos los sistemas. De hecho, como en el video que hicimos con el doctor Macías, que no se lo pierdan, o sea, el doctor Macías menciona que esta área de investigación de la medicina preventiva cambia todo el tiempo. Todo el tiempo. Y que lo que se recomendaba hace 5 años, a lo mejor ya no se recomienda hoy porque encontramos evidencia de que ya no funciona, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, la OMS a veces va tarde. De hecho, la mayoría de las veces el gobierno, la mayoría de las veces va más tarde porque para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó participar en la norma de la próstata, del cáncer de próstata. ¿no? Y estaban todos los proctólogos ahí sentados y estaban ya discutiendo cosas que, o sea, que ya lleva tanto tiempo modificándose esa norma que ya no estaban actuales y estábamos discutiendo algo que, aunque lo diga la norma, a veces ya no está actual. O sea, la norma oficial mexicana, a lo mejor digo algo, a lo mejor y el que yo no me he actualizado al respecto, pero la última vez que yo revisé la norma oficial mexicana para la tuberculosis, que no fue hace tanto tiempo, es una norma oficial mexicana que tiene más de 15 años. O la del tratamiento de VIH también es viejísima. Creo que la última vez que revisé la norma oficial mexicana del tratamiento de VIH era el 98. ¿no? Entonces, muchas cosas han cambiado y típicamente estos organismos
son los que más se tardan en adoptar estos cambios. Entre más grande el organismo, Más se va a tardar. porque se tiene que poner de acuerdo más personas, se tarda más. Los journals, ¿no? que menciona, las revistas médicas que menciona Eduardo, el New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, un punto principal es que constantemente también están revisando lo que publican. Y, por ejemplo, alguien publica esto, ¿no? Entonces, un grupo de científicos en otro lado del mundo dicen, no, a mí se me hace que no. Entonces le escriben al editor y luego se contestan. Y luego viene otro que intenta replicar el estudio. Y luego viene otro que usa información. Y así, por ponerles un ejemplo concreto, una de las vergüenzas máximas de Lancet es que ellos son los que publicaron el único estudio en donde el baboso de Andrew Wakefield dijo que las vacunas causaban autismo. Eso lo publicó Lancet, pero Lancet, como una institución respetable, lo retractó. Una vez que fue evidente que eso era un pedazo de evidencia que se había inventado totalmente esta persona, lo quitó. Otra cosa que hablaremos más adelante, la conspiración del azúcar, pues uno de los papers que puso, digamos, como seguro el azúcar en contra del colesterol, ¿no? Las grasas como factor de riesgo cardiovascular, se publicó en el New England Journal of Medicine, y también, o sea, ellos no se retractaron, ¿no? Pero también publican, pero también publican la evidencia que va en contra. O sea, esa es una de las diferencias principales en que la ciencia y su doctora siempre les va a poder decir las letras chiquitas. La gente que vende este tipo de cosas les va a decir que las letras chiquitas no existen. Pero sí existen y están en cuando ustedes se comprometen a comprar 3 veces por mes esto y, o sea... bueno, un poco ya para terminar, esas fueron las banderas. Les dejaremos igual en el blog más adelante por escrito y seguiremos compartiendo ese tipo de información. Estén muy atentos, o que queremos un poco invitarlos es estar alertas, ser críticos, que sepan que estamos expuestos, que de hecho la mayoría de los medicamentos o del tipo de cosas que nos intentan vender fuera del sistema no tienen mucho respaldo. No quiere decir que no funcione, quiere decir que hoy, hasta donde sabemos, que las conocemos menos. No tiene respaldo. Y esa es una diferencia importante porque, a ver, también es un argumento ético. No es ético que si tenemos una intervención que conocemos mejor que otra, expongamos a una persona vulnerable a la que conocemos menos. Porque el primer principio de la medicina es no hacer más daño. Y vamos a poner un ejemplo. Si tú te diagnostican cáncer mañana, tocamos madera, ojalá que no. Te pongo 2 opciones. Tenemos la quimioterapia, que sabemos que funciona el 80% de las veces y sí es muy incómoda y sí te hace sentir mal, ¿no? Un ejemplo de un caso X de cáncer X. O tienes el veneno de escorpión azul que te dice que te va a curar el 100% de las veces, pero no sabemos. No hay estudios, no dice, no sabemos. Pero el que te vende el veneno del escorpión azul te dice o este o este. ¿Qué decisión tomarías tú? Y es que parece un ejemplo muy tonto, pero eso es lo que estás decidiendo. Tal cual. Porque el que lo diga un médico cubano, experto en medicina cubana ancestral, no quiere decir que funcione. Y porque, insistimos, no es ético exponer a alguien a algo que medio conocemos, que a lo mejor tiene futuro, que a lo mejor no, que a lo mejor es peligroso, que a lo mejor no, si tenemos una alternativa que conocemos mejor. Entonces, no es un asunto de que la gente quiera seguir generando dinero y que no, para nada va por ahí, ¿no? Y por eso vamos a dar 3 consejos. 1, sé crítico. Sé crítico, sé crítico y sé crítico con tu doctora, con la OMS, con todo mundo. 2, investiga, pero aguas. Vamos a también hacer una parte en nuestro blog donde ponemos algunas páginas que recomendamos donde investigues, pero investiga y con cuidado. Un ejemplo donde hay que tener cuidado donde investigamos, YouTube. Aunque nosotros estemos en YouTube, por eso te decimos, no confíes en nosotros. Exacto. Justo para fines de preparar este podcast, estábamos viendo, hay unos videos y salieron estos videos del omega 3 que venden algunas marcas. Y me llamó mucho la atención porque yo dije, a ver, yo si quisiera comprar omega 3, ¿cómo decido? Muy aparte de si el omega 3 funciona o no. Asumiendo que funciona, asumiendo que me lo recetó mi doctora, ¿qué marca voy a comprar? Hay unos videos donde unos cuates te intentan probar cómo funciona o cómo hace daño. Y el ejemplo es lo mismo. Rompen la capsulita, que es un aceite, y lo ponen sobre unicel o sobre, como le llames en tu país, con lo que se hacen los vasos para el café, y lo deshace, ¿no?
Y entonces hay unos videos, un grupo de gente que dice, unos bloggers, o qué sé yo, pseudocientíficos, o hay gente que te lo quiere vender también, hay de todo, que dice que si lo deshace, es que es muy bueno omega 3, que es el omega 3 porque así debe ser, porque así va a disolver el La colesterol grasa. de tus venas, de tus arterias, ahí dicen de todo. Y hay otro grupo que hace lo mismo y dice, no, que deshace aguas, porque ha de tener acetona, ha de tener... Entonces son dos personas intentando probar con un experimento que no tiene sentido, porque si el omega 3 depende de qué tipo de omega 3 tiene, puede deshacer o no el unicel, pero eso no tiene que ver que sea más o menos eficaz. O sea, eso no es una prueba que no sirve para nada, pero te están intentando vender evidencia de si funciona o no. Entonces, aun cuando investigues, tienes que estar muy, muy alerta de quién, en dónde, cuándo investiga. Y finalmente, hazte acompañar de tu doctor. No nos cansaremos de decirlo. No es porque queramos promover que haya más chamba para nuestros colegas doctores, no. Es porque, pues, esa es su chamba. Y así como si tu zapato, tu suela se cae, hay que ir con el zapatero. Sí, o sea, por Que... eso nosotros no les decimos con quién ir. O sea, nosotros les decimos, a ver, haremos un video y un podcast de cómo escoger una buena doctora, de puntos para hacerlo bien. Pero, a ver, una buena doctora es alguien que está cómoda con sus preguntas, que les tiene paciencia, que les dedica tiempo, que sí los entrevista, que sí los revisa, que no les vende cosas raras, que, o sea, no nos cansaremos de decirlo, esa es la mejor manera de hacerlo. Si tienen una duda muy concreta, también les diremos que pues, escríbanos al WhatsApp. Si tienen una... en el WhatsApp la verdad es que, pues sí, nunca sabemos quién nos escribe, porque como solo vemos los números, entonces la verdad es que es hasta anónimo lo que nos escriben. Exacto. Entonces, no, con confianza, no tengan pena, Nos tengan pueden seguir paciencia. también por Facebook, o Exacto. en el YouTube, en donde quieran. Ténganos paciencia, vamos a ir contestando poco a poco. Igual si se Pero juntan un escríbanos. número de preguntas, podemos hacer un Q&A aquí live. Y vamos a ir armando este tipo de preguntas para poder responder tus dudas. También si hay dudas en concreto de algunos productos, podemos irlo discutiendo. Si tienen ahí un gallo que vende OmniLife y quiera discutir con nosotros aquí en vivo, también Échenlo. nos lo echamos y discutimos aquí abiertamente con mucho respeto, intentando buscar la mejor evidencia. Gracias por escucharnos, por llegar hasta el final de este podcast. Si tienen ganas de escuchar más tipo de contenido de este tipo o más información al respecto, están los episodios de YouTube, estamos en Spotify, en iTunes, en Google, en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts. Y pues muchas gracias.